Ya, y voy a compartir porque había dejado de presentar. Ya, ahora sí, me están viendo la presentación, ¿cierto? Voy a colocar aquí un poquito el chat porque la verdad es que no ocupo mucho Zoom, ocupo más, ¿y se ve bien? ¿Se ve la PPT? Ya. Ocupo un poquito más Meet, entonces aquí estoy un poquito aprendiendo. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos los que se pudieron conectar hoy día. Eh, la idea o lo que vamos a ver hoy día es un poquito una presentación de un módulo nuevo, de un servicio nuevo, de un producto, que tiene que ver, como dice el título ahí, con la gestión de la dotación docente. Es un módulo que desarrollamos en NAPSI, ¿ya? Y que va a estar, y que está disponible para todos los que la quisieran revisar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es una presentación un poquito de ese producto para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata, para que puedan compartir también esta información eh, con algunos de sus referentes, ¿cierto? Me imagino que las personas que pueden estar conectadas hoy día tienen que ver con el proceso de anotación, y cómo esta herramienta les va a poder ayudar ahí a poder disminuir los tiempos que tienen que ver con la gestión de la dotación, considerando un trabajo de un proceso que es de un año para otro. Voy a mostrarles características del sistema, cómo funciona. eh, Vamos a tocar algunos aspectos de manera que les puedan interesar el día de mañana, poder conocer un poquito más en profundidad con alguna presentación por parte de los asesores, ¿cierto? Ejecutivos que siempre están ahí dispuestos para poder ayudarlo a comprender de qué se trata todos nuestros productos y nuestros servicios nuevos, ¿ya? Entonces, como vamos a empezar entonces, lo primero, este es un nuevo módulo de dotación que permitiría poder gestionar con mayor eficiencia el proceso de dotación y disminuir los tiempos que ello conlleve. Hablamos un poco de la dotación o la definimos más que nada en la sintetizamos, ¿cierto?, como un proceso que todos los establecimientos definen cómo va a ser, cómo va a estar conformada esta dotación para un año siguiente, ¿cierto? Ya considerando a todos los docentes, pero también considerando los asistentes de apoyo, que permitan cubrir las horas de un plan de estudio. Así lo hemos definido como la herramienta que va a ayudar a este proceso. Eh, Considerando la situación actual, ¿cierto? También sabemos que un año siguiente podrían haber modificaciones justamente a la cantidad de horas que realmente se cubren, que por lo tanto también podría ser una oportunidad entender bien cómo sería esa nueva distribución de horas. En en un año normal, esto siempre va a estar regido por las horas del plan de estudio que todos conocen, que normativamente coloca el Ministerio de Educación o que los colegios están llevados a hacer, y también adecuarlos a los planes de estudio de cada establecimiento que haya podido definir como propios. Eh, entonces, vamos a entender que esta solución o este módulo va dirigido específicamente a ese proceso en el cual los directores, ¿cierto? O los jefes técnicos, que son los apoyos directos en esta situación, conforman esta dotación por un siguiente año, ¿ya? Como apoyo, entonces, el módulo permite conocer de manera clara la cantidad de horas docentes que deben ser cubiertas por los establecimientos, detectar sobredotación que permita a lo mejor disminuir el uso innecesario de recursos, asignar correctamente las diversas fuentes de financiamiento, o al menos tener la claridad de cómo se van a distribuir, y levantar a tiempo necesidades de reclutamiento, ¿ya? Básicamente responde a alguna de esas consultas, apoya también a través de un sistema web, ¿cierto?, de gestión que permite llevar esta trazabilidad
y lo que hemos visto comúnmente es que esto se lleva principalmente en planillas Excel o en planillas de uso local que entorpecen, ¿cierto?, la labor y a la ejecución de este proceso y por lo tanto no facilitan a la hora de saber cuánto es el tipo de docente que vamos a necesitar o tener claridad sobre las fuentes de financiamiento. Entonces esto también ayuda un poco a hacer un orden y una gestión propia de la conformación de la dotación. ¿Qué es lo que es entonces un servicio complementario que está ubicado en el portal de gestión administrativa? El portal de gestión administrativa, por si no todos saben, es un portal donde está anclado es complementario a la plataforma de gestión escolar. Es otra rama de desarrollo que nosotros hemos abierto, o de soluciones, básicamente. Y aquí, por ejemplo, está, y si ustedes lo han visto en la página, nosotros también lo hemos publicado, está el módulo de remuneraciones. Recuerden que nosotros tenemos un producto que es remuneración docente o remuneración escolar, que precisamente atiende el proceso de pagos y gestión de recursos humanos para que tenga que ver con la gestión escolar, considerando los elementos que son importantes, como el estatuto docente, el código laboral y la nueva carrera docente. Esto ayuda justamente a hacer un proceso complementario para el tema de la dotación, que vendría siendo un proceso anterior a lo que es una conformación de una remuneración año a año. Pero esto es un módulo complementario que se une en este portal de remuneraciones o de gestión administrativa, porque en este mismo portal también está el módulo de inventario, está un módulo de adquisiciones que está dirigido básicamente para los clientes, grandes clientes o corporaciones como corporaciones municipales, DAEM, que ven la administración centralizada. Bueno, dotación docente también un poquito atiende a esas necesidades, sobre todo conociendo que la dotación también es un tema no menor en instituciones con una gran cantidad de funcionarios dirigidos a la educación, justamente por la envergadura en la cantidad de personas que se requieren para conformar una dotación o para tener justamente la noción de las necesidades que se necesitan para toda una institución, para todo un sostenedor, por ejemplo, de 20 colegios o 30 colegios. También está pensado para los SLEP, todos los SLEP que se están conformando, que su trabajo es mayor, ¿cierto? Porque están reuniendo dos o tres comunas en promedio, por lo tanto su problema, por así decirlo, es mayor, a mayor cantidad de docentes y por lo tanto necesidades de poder cubrir. Entonces, este servicio está ubicado en esta gestión, en este portal, no lo van a ver, para todos los que son clientes, no lo van a ver en la plataforma de SMB normal. Sí trabaja de manera conectada con ella, y ahí lo vamos a ver en qué parte, pero permite llevar el proceso de dotación de estas instituciones para las necesidades que tienen para un próximo año. Esta solución contempla poder administrar la dotación, ya sea de docentes directivos, técnicos pedagógicos, y también a los asistentes educacionales. ¿Qué beneficios tiene poder trabajar con este módulo? Nosotros apostamos a que se pueda disminuir al menos un 50% del tiempo destinado a la conformación de la dotación, a lo que se trabaja en una dotación, a mayor cantidad de funcionarios, como decía, el problema es mayor, las dificultades son mayores y por lo tanto esa disminución del tiempo también es mayor. También a mayor cantidad de movimientos que pueden existir de un año a otro o nuevas necesidades que se estén levantando, ya sea por el Ministerio de Educación o por el propio colegio, por las direcciones que se puedan dando. Entonces, a mayor cambios, por así decir, mayor es el tiempo que se puede ahorrar usando la herramienta. Permite levantar a tiempo necesidades de reclutamiento, conocer justamente esas necesidades con anticipación y poder de esa manera preparar la búsqueda de estas necesidades con exactitud las horas requeridas para cubrir con los planes de estudio. Ahí nosotros hacemos un trabajo
de apoyo en el sentido de automatizar algunos procesos de la cantidad de horas que se requieren por cada uno de los cursos, ¿cierto? Según las asignaturas que define el Ministerio de Educación. Gestionar eficientemente la distribución de horas de su planta docente, reconocer exactamente las necesidades, saber la cantidad de horas, por ejemplo, que está contratada una persona y saber si con ella misma puede asumir otras horas. A veces hay mucho, a lo mejor necesidades de contratar personas y se buscan afuera horas en vez de buscar sobre los mismos funcionarios que se tienen para poder ampliar esas horas con ellos mismos. Otro beneficio es poder controlar de manera eficiente el proceso propiamente tal y optimizar los recursos con información más completa y a mano, ¿ya? Considerando que lo que hemos visto es que los procesos de dotación normalmente, como les digo, se encarga una o dos personas o a lo mejor un equipo, pero apoyados con planillas, apoyados con sistemas que el mismo proceso o la misma metodología que se usa hace que no sea eficiente. Algunas características que tiene el sistema, como les decía, como lo mencionaba un poquito, está sincronizado con el sistema de gestión escolar, y esto tiene que ver con la sincronización tanto en funcionario y planes de estudio, es decir, aquí se ahorra tiempo. Por ejemplo, uno de los elementos característicos del sistema es que ahorramos tiempo ya con una configuración. ¿Me escuchan? Parece que se me desconectó algo. Ahora sí, parece que se pasa a llevar algo y se desconectó el micrófono. Ya. Les contaba yo que una de las características principales que justamente ahorran tiempo o que permiten ahorrar tiempo es que permite una sincronización con el sistema de gestión escolar, para en este caso una plataforma SND, justamente en la sincronización de funcionarios y planes de estudio que tiene configurado cada uno de estos cursos, ¿cierto? Perdón. Entonces ahí hay un ahorro de tiempo, sobre todo en la implementación y en la ejecución de un proceso de un año a otro. Permite también identificación de asignaturas que tengan necesidades de reclutamiento de manera fácil, que lo vamos a ver cómo trabaja esa parte. Incorpora tablas de proporcionalidad de las horas lectivas y no lectivas. Vamos a ver que hay 3 cargadas, según las que definió el Ministerio de Educación, o tiene definida en el tiempo el Ministerio de Educación. Sabemos que algunas son las que están vigentes, pero también permite cargar una tabla de proporcionalidad propia del establecimiento en caso de que trabajen por fuera de las mínimas establecidas por el Ministerio. Puede haber un colegio que trabaje 50-50, por ejemplo. Eso es posible hacer. Asignación de horas de contrato según fuentes de financiamiento, que también es relevante, y ahí es donde nosotros después en un futuro lo vamos a conectar con remuneraciones para que tengan esa conversación y ahorren justamente tiempo para lo que es la conformación de un contrato nuevo, por ejemplo, o de una asignación de horas nuevas de un contrato, para que eso también después se vea reflejado en el tiempo, en el pago de la remuneración. Y también permite emisión de documentos como nombramiento y reclutamiento, que son documentos estándar que pueden ser editables. El sistema permite hacer eso, así que hay un formato tipo que nosotros precargamos, pero esos pueden ser editados. Y también permite hacer cargas masivas para la implementación, en el caso de que no exista una sincronización propiamente con la plataforma de gestión. Se pueden hacer cargas masivas, ya sea para el uso en el proceso mismo, o en el caso de ser un colegio o una institución, una municipalidad que no tenga la plataforma SND, también se puede trabajar
independientemente de ella. Ahora, adquiere valor tener las dos al mismo tiempo, pero también permite tener eh, solo usar este módulo o incluso el de remuneraciones, que también trabajan independiente con el sistema. Y aquí hay algunas interfaces, como por ejemplo aquí hay el formulario de nombramiento y las tablas. Ahora, vamos a pasar entonces a la presentación del sistema para mostrarle algunas ya características de cómo trabaja y las funcionalidades mismas del sistema. Vamos a ver si me vota. Sí. Voy a ingresar acá al sistema como se hace siempre. Esto es importante cuando se hace la implementación o se activa el servicio. Hay un proceso justamente de implementación donde se piden informaciones para poder configurar nosotros internamente esa habilitación. Una vez que esto se hace, se crea un usuario inicial de dotación y ya el sistema, en este caso la institución, puede comenzar a trabajar. Si se fijan, el ingreso a la plataforma es también por el mismo login de acceso. Recuerden que aquí nosotros tenemos un sistema integrado de acceso a distintas plataformas o soluciones que nosotros tenemos. Aquí está la plataforma de NAPSI, que se van habilitando, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de servicios que cada institución tiene. Aquí está la plataforma NAPSI, aquí está el portal de administración, donde está remuneraciones, inventario y este módulo que vamos a ver hoy día de dotación docente. Acá está la plataforma pedagógica, que es una plataforma donde están las planificaciones, las pruebas, ¿ya? Que también nosotros lo hemos puesto ahí, lo hemos publicado y que ahora último está trabajando fuertemente con el portal Comunidad, que es el portal donde están trabajando las clases en línea los estudiantes. El portal Comunicaciones, que tiene que ver con todo el portal de informaciones de comunicaciones que existe entre el docente, entre el colegio y la familia. Ahí están los SMS, la obligación de notificaciones, etcétera, etcétera. Y el portal Padre Apoderados, que es donde ingresan los apoderados para ver las notas. Todo esto se activa dependiendo de la contratación de cada establecimiento. Entonces, en este sistema que está integrado es donde acceden las personas para poder trabajar con, en este caso, dotación, y eligen el perfil de dotación. Como todo nuestro sistema, el módulo tiene una asignación de perfiles y permisos para que puedan trabajar con diferentes atributos. En este caso, tenemos un perfil que se llama dotación docente y va a trabajar con tiene los permisos para trabajar con la dotación docente. Acá va a haber un módulo que se llama dotación docente. Como les digo, hay otras secciones que van a ser necesarias al momento de la configuración para poder iniciar el proceso. Como por ejemplo un mantenedor de cargos, está aquí, que se gestionan los cargos que trabajan en cada establecimiento, y una gestión de centro de costos, por ejemplo, que tienen que ver con la asignación de financiamiento. Todas esas secciones se completan antes de empezar a trabajar con la dotación y son mantenedores que permiten que cualquier institución pueda cargar sus propios centros de costos o gestión de cargos. También el sistema ya trabaja con algunos cargos o funciones que son propiamente definidos por el ministerio, pero también hay una especificación de cargos y ese tipo de cosas. Esos son secciones y módulos que se trabajan, como digo, antes de comenzar a trabajar con la dotación, y que también están relacionados, por ejemplo, con remuneraciones. Por lo tanto, son secciones que son mantenedores aparte. Propiamente de la dotación tenemos una sección que se llama carga masiva de la dotación y carga masiva de asignaturas. Estas dos secciones no las voy a mostrar al detalle, sí las voy a mostrar de qué se trata, pero son básicamente para el trabajo de colegios que necesiten trabajar con el módulo, pero que no tengan la plataforma de gestión escolar, como SND, ¿ya? Pero básicamente permite la exportación a través de un archivo Excel tipo, poder completar información, o sea, poder comenzar a usar este sistema, ¿ya? Hay una sección que se llama tabla de conversión, que es donde están cargadas las distintas tablas de conversión de horas lectivas y no lectivas, la proporcionalidad. Por ejemplo, si elijo la de 60-40, esta es la carga, esta es la tabla que está
definida por el Ministerio de Educación, y aquí se ve claramente cuántas horas de contrato cronológico puede tener una persona y lo que equivale, ¿cierto?, según esa proporcionalidad, a pedagógicas aula, cronológicas aula, total de horas no lectivas cronológicas, las de colaboración, la recreo y los minutos, ¿ya? El sistema siempre va a trabajar con una tabla activa. Aquí está la 70-30, que casi nadie la usa, y la 65-35, que algunos establecimientos o más bien cursos la utilizan. Pero se podría también cargar una nueva que quedaría en otro, y ahí podría ser una 50-50, que podrían haber 55-45, dependiendo ¿cierto?, de cada una de las instituciones. Que el sistema trae o da la posibilidad de poder personalizar su carga, su tabla de esta asignación de horas. Con esto el sistema trabaja para la asignación de horas, para saber cuántas es las que yo tengo que asignar como horas no lectivas, según X contrato. ¿Ya? Hay una sección que permite crear asignaturas que tienen que ver con asignaturas no oficiales, que también son parte de la dotación propiamente tal, en el caso de que se estén asignando horas a un docente, y por lo tanto son horas de su contrato que pueden ser financiadas por distintos mecanismos. Por lo tanto también está la posibilidad de poder crear asignaturas que estén fuera del plan de estudio. Y está el módulo de configuración. Como les digo, hay una sección también que es de configuración para poder trabajar con las distintas instituciones. Y está la sección ya propiamente tal que se llama proceso de dotación, que es la que voy a presentar ahora con mayor detalle. El sistema trabaja bajo la premisa de poder trabajar la dotación de un año a otro, es decir, de preparar la dotación, o la que yo voy a trabajar, preparar la dotación futura, ¿ya? Y en eso el sistema trabaja con un proceso de dotación y trabaja con pasos, ¿ya? O con un flujo. Este flujo no es rígido, justamente por las características del proceso de dotación, pero se definen 5 pasos en el proceso. El primero es un proceso rapidísimo, que es la carga de datos, que puede ser ya sea por la carga masiva de dotación, ¿ya?, o la sincronización con la plataforma de gestión escolar. Cuando se habilita por primera vez el sistema, este módulo necesita conocer quiénes son los funcionarios que están actualmente trabajando en la institución y qué hacen además esos funcionarios, a nivel de contrato o a nivel de horas, de horas que tienen. La plataforma de gestión escolar tiene esa información ya preestablecida. Además, los que tienen en la plataforma de gestión escolar Recursos Humanos Premium pueden tener la cantidad de horas de contrato y cómo se divide esa hora. Por lo tanto, eso es lo que se trae para acá, en el caso de la sincronización. Si no tienen Recursos Humanos Premium, es decir, no tienen la hora de contrato, se trae la información básica, que es la información de los funcionarios. Esto permite no tener que digitar, ¿cierto?, toda la información de nueva de todos los funcionarios. Se trae el RUT, sus datos básicos para el trabajo de la dotación. La gracia con esto es que si yo estoy trabajando con un sostenedor donde tengo 20 colegios, por ejemplo, me trae la información automática de esos 20 colegios en 5 segundos. No tengo que hacer una carga, no tengo que pedir la información a los establecimientos porque asumo que esa información ya está registrada en la plataforma de gestión escolar. Entonces, aquí me ahorro mucho tiempo justamente para el levantamiento de información actual para poder trabajar la dotación al próximo año. Ese es el paso 1. El paso 2, que es la preparación de información, es ver, trabajar justamente ya con la información del paso 1 de la sincronización y comenzar a preparar los primeros atisbos de la contratación, o sea, de la dotación que voy a proponer para un siguiente año. De ahí lo vamos a ver con más detalle. Planes de estudio. Planes de estudio es el punto central de la dotación,
Porque en esta parte, en esta etapa, yo empiezo a trabajar ya con la asignación propia al detalle de los docentes que van a tomar las asignaturas, ¿ya? De cada curso. Y por tanto, conformando por detrás las horas que él está necesitando o las horas que se les van asignando justamente como contrato. Aquí vamos a ver avisos, alertas, si me paso o no me paso por las horas, justamente que ayuden a gestionar de mejor forma la conformación de una dotación. El paso 4 tiene que ver con el ajuste de horas y básicamente con la asignación de las horas no lectivas para justamente también tener un detalle de esa asignación de horas, las que les corresponden, eh, o también la asignación de a otras horas en otros apoyos que puedan tener justamente cuando se les da, por ejemplo, un profesor otro tipo de horas para el apoyo de algún acción del PME o algún otro taller que tengan que ver justamente con eso. Es decir, ajustar sus horas, ya puede haber tenido las horas asignadas del plan de estudio y otras horas que pudiese tener. Sabemos que no todos tienen esa característica, pero aquí se hace ese ajuste. Y en el paso 5 ya es el proceso de cerrar la dotación, que es la asignación del financiamiento, ajustar las horas que no fueron asignadas y hacer gestión justamente con el proceso de reclutamiento y generar los documentos de nombramiento y, de ajuste de, o sea, de carga de horas según lo que se le asignó en el proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, el paso 1, como digo, es la sincronización. Aquí se trae la información, yo ya tengo sincronizado el sistema con la información de la plataforma de gestión. Por lo tanto, voy a ir al paso 2, donde tengo un colegio con una dotación de 37 funcionarios. Aquí, si como les decía, yo trabajo en una institución con más de 20 colegios y el proceso de dotación lo hago de manera centralizada, por ejemplo, voy a tener la información de todos mis establecimientos. Ahora, ¿puede trabajar un director con la dotación de su colegio? Sí, dándole el acceso, él puede trabajar con la dotación y preparando la dotación, proyectando la dotación, que normalmente trabajan así los flujos, donde cada director se hace cargo de su dotación y proyecta, ¿cierto? Propone a las instituciones o al sostenedor este tipo de conformación de dotación de acuerdo a sus necesidades del plan de estudio o del programa que vayan a tener al año siguiente. Entonces, vamos a ver que al ingresar a un establecimiento me va a mostrar la cantidad de personas que están totales en el colegio, la cantidad de docentes, la cantidad de personas de cargos directivos y la cantidad de personas como cargos asistentes. Vamos a mostrar a uno en especial y voy a mostrar aquí, por ejemplo, a una persona que tiene, aquí está el listado de todos los funcionarios, qué tipo de contrato tiene, qué tipo de plazo tiene, cuántas son sus horas de asignación por jornada, por horas de extensión y el total de horas de contrato. Si yo ingreso aquí, a ver, el formulario me muestra si es un funcionario de continuidad, el tipo de función que hace, el tipo de contrato que está preestablecido, las horas, como les decía, que estaban anteriormente, y aquí comienzo a hacer una proyección ya de la información o de las horas que va a tener este profesor. Por ejemplo, acá también me muestra qué tramo está, si está en un tramo inicial, temprano, avanzado, y esto tiene que ver con la carrera. Y acá me traduce, ¿cierto? 32 más 3 horas de atención son 35 horas, y según la tabla que yo preestablecí, me dice que este profesor tiene una representativa de 28 horas pedagógicas, 21 horas de docencia cronológica aula, 11 horas no lectivas, y le corresponderían también 2 horas 23 minutos, según la tabla, a recreo. Acá yo empiezo ya a jugar con la cantidad de horas que se le pueden asignar a futuro. En algunos casos se puede mantener. Aquí a lo mejor se le restan las horas de extensión que se le dio el año anterior.
entonces queda solamente con 32 horas. También se define, y es algo importante, o se propone, ¿cierto? Porque como decía, el flujo no es estricto, yo me puedo mover por en distintas etapas, por la característica de la dotación, pero aquí puedo definir una posible desvinculación, ¿cierto? O un movimiento por parte de esta persona, donde no va a seguir en el flujo, por ejemplo, si yo le paso como desvinculación, esta persona no me queda disponible para yo poder asignar las asignaturas que tengan que ver con el paso de planes de estudio. O de continuidad quiere decir que sí está disponible para poder asignarle horas. Y eso básicamente, este es el levantamiento. Información, como digo, si ya viene, por ejemplo, con Recursos Humanos Premium y tiene 2 horas ya cargadas en esa parte, ya va a tener esa información precargada. Si no, en esta parte se carga esa información y por lo tanto se comienza a trabajar ya con una proyección de horas. ¿Ya? Ya sea respetando, es posible que en la mayoría de los casos mantengan la misma cantidad de horas en los docentes, el movimiento o la cantidad puede ser menor, pero como digo siempre, va a depender del tamaño del animal, por así decir. En mayor cantidad de necesidades o de funcionarios, esto puede ser un trabajo no menor, constituir la dotación docente. Este trabajo lo hago por cada uno de los funcionarios, reviso, si me cuadra, puedo pasar a la segunda etapa. Voy a regresar. En el caso de los otros funcionarios, el sistema es igual, solo que en este caso la presentación de la información es distinta. Se habla solamente ya de horas totales, por ejemplo, a los cargos directivos, y en el caso de los asistentes también, cargo aquí, asistente, una hora jornada única, ¿cierto?, de contrato que puede estar contratado esa persona. Nos vamos a centrar en la presentación en el grupo de funcionarios docentes, ¿ya? Una vez establecido, ¿cierto?, la proyección de horas de contrato, ya sea respetando posiblemente lo que ya venía contratado, vamos a ir al paso 3, que es de planes de estudio. Y aquí vamos ya a trabajar propiamente con la asignación. Acá muestra en un resumen el total de cursos que tiene, el total de horas de plan de estudio considerados para estos cursos, la cantidad de asignaciones hasta ese minuto que han hecho, y aquí están separados por tipos de enseñanza, ¿cierto? Cuáles son los grupos que tiene cada establecimiento. Esto se va a comportar, ¿cierto?, dependiendo de la dinámica justamente de la configuración que tengan. Y aquí está el segundo gran ahorro de tiempo, porque si tienen el sistema de gestión escolar con todos los cursos ya creados en un año, primero A, con sus, no sé, 10 asignaturas, u 11, 12, dependiendo si es que están también las asignaturas de apoyo o complementarias o talleres. Si está todo eso configurado, todo eso se sincroniza acá y también se ven configurada toda esa información. O sea, no tienen que hacer la malla de todas las asignaturas nuevamente de los cursos, sino que eso lo lee sincronizando la información con la plataforma de gestión escolar. Entonces conforma toda esa malla de un año para poder justamente trabajar al siguiente. Si hay cambios de un año a otro en el plan, se pueden hacer acá. O sea, se levanta la información y después los cambios los hago acá. Por ejemplo, un cambio de un plan de estudio ministerial, el próximo año viene el ajuste en cuarto medio, los que no lo hayan hecho este año. Por lo tanto, ese ajuste se puede ya trabajar acá. Se puede levantar, se levanta con la información que tiene, pero las modificaciones se pueden trabajar desde acá y eso permite no hacer cambios o manipulación de la información en el sistema de gestión. Tenemos entonces, podemos entrar por ejemplo a básica. Aquí tengo conformado todos los cursos, todo lo que tiene actualmente, las horas del plan y todo. Nosotros incorporamos en el sistema de gestión escolar, voy a entrar,
por mientras voy a entrar. Nosotros incorporamos unos campos nuevos en la sección de planes de estudio. Y lo van a ver, muy pronto lo van a ver visible, porque no está aplicado para todo, pero muy pronto lo van a ver visible. En la sección de planes de estudio hemos asignado un campo nuevo, que son las horas del plan. Y esto en base a el plan de estudio del Ministerio de Educación. Todos los que se rijan por ese plan van a tener de manera automática cargadas las horas de ese plan. Y los que no, los que tengan alguna asignatura especial o complementaria, o sea, definitivamente un plan nuevo, tienen que cargar las horas. Ahora, eso, si ocupan dotación, lo que les va a servir es que justamente van a tener todas las horas cargadas. No es por ahora requerimiento en el sistema de gestión escolar. ¿Ya? No se ocupa para otro fin que no sea dotación docente. Sí van a poder tener la posibilidad de cargar esa información, pero el fin de cargar eso es para trabajar con el módulo de dotación. Esto lo voy a mostrar para que lo vean, pero eso les va a ahorrar tiempo justamente para poder trabajar con la data de la dotación y poder justamente conocer cuánto es lo que necesito de horas para ciertas asignaturas en ciertos cursos. Aquí entré al sistema gestión escolar, estoy en la sección de planes de estudio, y si ingreso, por ejemplo, a ver el detalle de un plan de estudio, como pueden ver, ahí hay una cantidad de horas precargadas, ¿ya? Esto también es editable, ¿cierto? O sea, ustedes, si hacen más de las horas que el ministerio propone, se pueden modificar. Y aquí en asignaturas, también se ve reflejado ese campo, porque ya esa hora es propiamente del curso. Como ven, una columna nueva. Esto es posible que se vea reflejado en algunos colegios en nueva columna, es posible que esté en cero, pero nosotros vamos a generar un proceso para que se cargue esa información, para todos los colegios que estén ocupando, vayan o les interese ocupar dotación docente, para que se sincronice esa hora. Acá, entonces, esas horas que están ahí, o cuando se haga esa sincronización, son las que van a viajar a esta configuración de planes de estudio. ¿Ya? Voy a ingresar, por ejemplo, al primero B, básico. Acá, si se fijan, tienen los docentes, las horas del plan que hayan tenido sincronizadas en ese minuto. Yo puedo cargar otra información o nuevas horas del plan de estudio. Voy a cargar el primero A, por ejemplo, donde están todas las otras horas. Primero C, y así, por ejemplo, en ese minuto puede no haber tenido cargado nada. Vamos a trabajar con el primero. Aquí está toda la asignación. Vamos a trabajar con el primero B. ¿Ya? Estando acá, vamos a ver el plan de estudio del primero B y vamos a empezar a trabajar con eso. Lo primero es que acá, como les digo, en la sincronización se trae a las personas que en ese minuto hayan estado como docente en la plataforma de gestión escolar y además estén también en el paso 2, se hayan puesto como en continuidad. Aquí tenemos el nombre de la asignatura, el profesor a cargo, las horas del plan original, las horas asignadas efectivamente a este profesor, qué tipo de docente es para esta asignatura, qué tipo de formación tiene esa asignatura y qué tipo de cálculo va a tener esta asignatura para el descuento de las horas respectivas a la persona, que sean pedagógicas o si son de una asignación de horas cronológicas o no lectivas. Esto considerando que en este plan se pueden agregar asignaturas que tengan que ver con algún taller y que no necesariamente esas horas de taller son pagadas con tipo horas pedagógicas, sino que pudiesen ser cargadas al tipo de hora cronológica. Que no sean a lo mejor de plan de estudio, a eso me refiero. Entonces,
voy a ver, por ejemplo, historia. Aquí está la misma información que está adentro. Aquí se elige al profesor, ¿ya? Si es que cambia el profesor o no. Qué tipo de error, las horas asignadas, ¿ya? Y aquí hay ciertas validaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo le asigno más de las horas del plan, me va a reclamar porque esta asignatura tiene 3 horas, no le puedo asignar más de esas horas. O, por ejemplo, si yo le asignara, voy a colocar un número extraño, a ver. Voy a hacer coincidir la hora para que no me mande ese mensaje. Aquí, por ejemplo, me manda un mensaje que este profesor excede de sus horas pedagógicas registradas según su contrato. Él tiene un contrato que le permite hacer un máximo de 28 horas pedagógicas y yo estoy colocando 44. Esto en el ejercicio real se va a ver más común si a un profesor le estoy dando más horas y en algún minuto me paso de esas horas porque su contrato, a lo mejor en contrato cronológico, yo le estoy dando solamente 30 horas de contrato en total cronológico. Eso equivale a X horas pedagógicas, ¿cierto? Dependiendo de la conversión. Entonces, ahí, si yo me paso de esas horas pedagógicas, el sistema me va a reclamar también. ¿Por qué yo decía antes que esto es dinámico, ¿cierto? Pues según el comportamiento, porque pues, justamente es posible que ese profesor, yo tenga pensado como director asignarles más horas de su contrato, para que tome justamente a lo mejor estas horas que dejó disponible otro profesor. Y por lo tanto yo le quiero dar a ese docente esas horas. Entonces, yo aquí básicamente lo que hago es ir a corregir en el paso 2 sus horas de contrato y regreso para poder asignarle sus horas, estas horas que yo le quiero aumentar. Lo que quiero decir con esto es que yo en esta etapa puedo ir al paso 2, puedo regresar al paso 3 y nunca voy a tener impedimento para justamente ir adecuando esas horas que es normal que pueda pasar. Y así yo voy conformando las asignaturas. Puedo agregar una nueva, por ejemplo, voy a agregar una de tipo oficial, la que podamos conocer. No. Aquí esto está conectado con toda la cantidad de horas de estudio, o sea, con todas las asignaturas que nosotros tenemos identificadas como oficiales. No sé por qué no me muestra. Voy a colocar una no oficial solamente, una que yo había creado antes con consejo de curso, que la había planificado con una hora y voy a asignar a un profesor. Le voy a decir que a este profesor Andrés, le voy a asignar la hora que corresponde y le voy a decir que es de tipo general. Me reclama el sistema porque ya existe un profesor con esta asignatura como consejo de curso. Claro, el sistema me valida que no cree una segunda asignatura con un mismo profesor primario. Puede ser un secundario que puede ser un acompañante. Voy a cambiar en realidad aquí, secundario. Esto también en el sentido de poder llevar con detalles si es que hay varios profesores en una asignatura repartiendo a lo mejor la cantidad de horas que se están haciendo o que se están asignando. Ya. Una vez que yo haya conformado la cantidad de asignaturas que va a tener, aquí voy a tener a lo mejor profesores que no van a hacer o no van a seguir haciendo tales clases. Por ejemplo, voy a tomar aquí al profesor Mario Rivera, que para este año no va a ser religión. Entonces, ahí me quedó un docente como no definido. Eso quiere decir que después, en el paso 4, yo voy a necesitar buscar a alguien para que empiece a tomar esas horas. ¿Ya? Supongamos que también al profesor Mario Rivera en Ciencias Naturales también no le asigno, lo saco de ahí, y por lo tanto Ciencias Naturales también queda con 3 horas que deben ser cubiertas por otro profesor. Aquí puede ser otro profesor que ya existe o definitivamente alguien nuevo. ¿Ya?
Este trabajo lo hago con cada uno de los cursos. Como digo, acá, una vez hecha la sincronización con gestión escolar, apostamos que el trabajo en sí sea un 80-20, ¿cierto? El 80, lo más probable es que el 80-70% de los profesores continúan a lo mejor, continúan en los mismos cursos o en la misma asignatura, en ciertos niveles, y otros sí pueden hacer modificaciones, pero son menores. Eh, Nosotros estimamos que esa cantidad de modificación son como alrededor de 70-80% que mantiene y el resto se va moviendo, ¿cierto?, según la naturaleza de cada institución. Algunos colegios, por ejemplo, en la básica, eh, un profesor continúa dos años seguidos, quizás, con un primero básico y un segundo básico, pero a lo mejor en quinto básico existe el profesor de historia que toma siempre el quinto A, el quinto B y el quinto C. Por lo tanto, eso no hay una variación de un año a otro. Si se fijan aquí entra el primero A, aquí hay más asignaturas como no definidas. Entonces, ahí estamos hablando también de un proceso donde me deja más o menos claro la cantidad de horas que yo tengo que empezar a asignar en una segunda etapa. Aquí yo voy conformando mi plan de estudio, lo importante, la cantidad de horas, asignaturas que tiene un curso y la cantidad de horas del plan que son medidas por estos resúmenes de horas en estos fragmentos de acá. ¿Ya? Una vez hecho el paso 3, o por lo menos tener hasta donde yo sé conformado y asignado mis asignaturas, porque puedo tener asignaturas sin docente hasta este paso, vamos a irnos al paso 4. En el paso 4, que les decía es el ajuste de horas, eh, voy a tener el listado de los docentes, ¿ya? Con sus horas de contrato cronológicas, su hora aula máxima y hasta ese minuto las horas de aulas asignadas, que son las que se leen del paso 3. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un profesor, Tomás, que de 44 horas cronológicas tiene 4 horas asignadas de aula más, de aula asignadas según el paso 3. Eso obviamente que va a ir creciendo dependiendo de la cantidad de horas que yo tengo asignado. Por ejemplo, Isidora tiene 35 horas de cronológica según contrato, el máximo son 28 y tiene asignada efectivamente 28 horas. Esto es un resumen, ¿ya? Por lo tanto, ahora con ella hay que trabajar las 14 horas no lectivas que le restan por asignar. Si yo ingreso acá a su formulario, me dice que nuevamente me hace el resumen, 35 horas de contrato, 28 horas de aula máxima. Eso equivalen a 21 horas pedagógicas y por lo tanto la distribución de horas no lectivas relacionadas al trabajo pedagógico son 12 horas con 33 minutos. Aquí yo hago esa distribución con tipos de actividades relacionadas a la distribución de horas no lectivas, ¿ya? Le puedo decir que están dirigidas a la planificación de clase, otras para el material didáctico. Esto es más que nada para tener un detalle de cómo se distribuyen esas horas no lectivas. También puede haber una cantidad de horas no lectivas que pueden estar sobrando, en el caso de que yo no tenga asignada las horas, completamente todas las horas pedagógicas. Porque sabemos que pueden haber esa realidad también, de que no siempre un profesor toma todas las horas de su contrato como pedagógica, se deja un resto de horas que pueden ser de horas complementarias. Y aquí también se agregan esas horas complementarias, que pueden ser otro tipo de colaboración, por ejemplo, colaboración PIE o colaboración de acciones del PME, propiamente tal, u otras labores que pueden estar haciendo, se le pueden asignar a esas horas. ¿Ya? Este es el ajuste que llamamos. ¿Ya? Esto es para tener después un documento que permita conocer en detalle la asignación de esas horas, cómo se distribuye y qué tareas están asignadas a esas horas, que no queden en el aire, por así decirlo.
¿ya? Ese trabajo lo hago con todos esos profesores que ya más o menos tienen el contrato. Si no, tengo que volver al paso 3 y volver nuevamente a ajustar las horas para que den las que corresponden o las que yo tengo destinado para asignarles. Pero también hay una pestaña que se llama horas sin asignar, ¿ya? Aquí va a haber algo bien interesante que hemos diseñado que justamente ayudaría a buscar o a conformar todas las horas de las personas, o sea, de las asignaturas, que hasta ese minuto en el paso 3 no fueron asignadas, ya sea por un cambio o una posible desvinculación, y por lo tanto yo aquí emulo justamente, simulo, mejor dicho, cómo voy a tomar esas asignaturas. Entonces, son 3 pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El sistema de manera automática va a reconocer por tipo de enseñanza y por curso cuáles son las horas no asignadas como docente. Aquí, si se acuerdan, en el primero B dejamos a ciencias naturales y a religión como profesores no definidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer normalmente el director? Va a considerar un análisis, ¿cierto?, pedagógico para poder conformar una posible necesidad de reclutamiento. Digamos, estos NN, como se conocen en un minuto, para poder buscar a un profesor que cumpla ciertas características. ¿Se escucha, hija? Ya, vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Cuando yo selecciono una asignatura, el sistema, voy a mostrarlo de nuevo. Fíjense aquí que al medio, en la columna que está en el centro, está todo en 0. Aquí dice horas pedagógicas, docencia aula. Si yo selecciono una de las asignaturas, el sistema me va a decir, porque ya tiene por dentro cuántas horas son ciencias naturales en primero B, me va a decir que este profesor estaría asumiendo 3 horas pedagógicas de estas ciencias naturales. Y lo que significa que son tantas horas de contrato, tantas horas de no lectiva, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Si tomo religión, me va a ir sumando. Por lo tanto, en la medida en que yo avance agregando asignaturas, ¿cierto?, de necesidades del supuesto conformar una bolsa de horas, ¿cierto?, que le voy a colocar a un profesor, el sistema me va a ir diciendo cómo voy avanzando. Si son 9 horas, dependiendo de esas horas, tantas pedagógicas, tantas de contrato. Obviamente el sistema me va a alertar si me paso, por ejemplo, de las horas de contrato, de las 44 a lo mejor máximas que están definidas. Entonces, lo importante aquí es que en una pantalla, el director o el jefe de UTE va a poder conformar los NN y tener a la vista clara de la cantidad de horas pedagógicas que les voy asignando. Normalmente esto se hace quizás cuando sale una persona, toma la misma cantidad de horas. Si sale una persona, se busca una persona para que tome esa misma cantidad de horas. Pero aquí, en este momento, al tener mucho, a lo mejor, cambios de un año a otro o necesidades nuevas, permite poder, ¿cierto?, adecuar más idóneo a la persona, a lo mejor optimizando algunas asignaturas que pudiese poder tomar en diferentes niveles, en diferentes cursos. Y optimizar al máximo, ¿cierto?, la cantidad de horas que se le puedan asignar dependiendo de la proporcionalidad que tiene. Y lo más importante es que una vez hecho esto, yo creo esta simulación con tal de después poder trabajar con ella. Le coloco un nombre, NN, profesor básica, ¿ya? Y lo guardo. Eso me va a permitir después poder trabajar. Y ver en algún minuto, cuando yo haya toda esta asignación, ver que ya no tengo asignaturas que tener que asignar, que buscar esto. Todavía no existe esta persona y todavía esas horas no están asignadas a una persona como tal, pero sí a un grupo de profesionales que van a ser buscados.
dependiendo justamente de esa necesidad. Tenemos al profesor básica de lenguaje que había hecho uno, ahí tenemos un NN profesor básica, y así puedo ir buscando. Si yo busco, por ejemplo, aquí después edito, busco uno, y este había sido otro que yo había elegido, al NN, ¿cierto?, de básica de lenguaje con esta asignatura, también lo busca, tiene tantas horas de docencia que yo había hecho un plan, puedo eliminarlo y a lo mejor conformar un solo necesidad de reclutamiento con esas asignaturas si son comunes. ¿Ya? Lo importante es que con esto yo puedo ir jugando, ¿cierto? Hasta poder calzar un NN, no sé, optimizando al máximo la cantidad de horas que le puedo asignar para buscar a una persona que me complete todas esas horas. Obviamente dependiendo de su característica. ¿Ya? Esto, una vez hecho eso, entonces no tengo más, puedo seguir trabajando con el ajuste de la hora de los docentes que ya están listos, ¿ya? Y ajustar las horas no lectivas. Ahora, eso se hace en el paso 4, ajustar las horas no lectivas y las horas sin asignar que que resultaron del paso 3. Ahora, en el paso 5 está el cierre de la dotación, y aquí entramos nuevamente al colegio y tenemos tres pestañas, una, la distribución de financiamiento, la pestaña de nombramiento y la de reclutamiento. Voy a ir directamente a la de reclutamiento para enganchar con el paso 4, porque aquí voy a encontrar a los personas que conformamos como necesidad de reclutamiento en el paso 4 por la hora sin asignar, que sean docentes, y aquí genero un formulario tipo para poder agregar más información y buscar a esta persona. ¿Qué régimen de contrato va a tener? ¿Quién es el profesor, o sea, la persona a cargo solicitante de esta contratación? ¿A qué área va a pertenecer? ¿Qué cargo va a ocupar? ¿Qué motivo va a cubrir planes de estudio? Si es que reemplaza o no a alguien, que pudiese ser un reemplazo, o si no, no. Y aquí un detalle del contrato, y esto va a servir como información, ¿cierto?, para el equipo a lo mejor que haga el proceso de reclutamiento. Es decir, es que si son distintas áreas, a lo mejor en colegio pequeño es la misma persona, pero si son en una corporación o una municipalidad, la persona a cargo del reclutamiento va a poder tener una información ya más acabada de lo que se estaba buscando. El valor hora, ya, que es definido, no me acuerdo cuánto es actualmente, pero supongamos que es eso. La cantidad de horas que está siendo asignada según lo que le pusimos en el paso 4. Veo aquí que lo que se le está asignando, lenguaje, artes visuales, tecnología, su hora de contrato, o sea, perdón, su fecha de inicio de contrato. Ahí está el bruto garantizado según esta configuración o mínimo garantizada, ¿ya? Porque podría ser más. Inicio de contrato, fin de contrato y observaciones generales. Y también información de cómo va a ser la distribución de estas horas por el financiamiento. Si es que todas se van a pagar por general, o si hubiesen otra cantidad de horas que se pudiesen asociar a esta persona con otros fines, ¿cierto? De financiamiento, ya sea por programa, por otro tipo de programa. Puede ser acciones del PME, como les decía, u otras cosas. Aquí se guarda y se imprime y se genera aquí se... Ah, me falta información por completar. Ya, voy a guardar.
No me deja, perdón. Ah, sí. A ver. ¿Falta algo? No. Bueno, sorry, pero aquí está, sale impresa el formulario con la información que completamos acá, y es un formulario que después puede ser destinado, ¿cierto? Y entregar a la información al área correspondiente para el proceso de reclutamiento. Ahora, una vez encontrada esta persona, vamos a volver ahí a la pestaña, una vez que se haya completado, o sea, se haya encontrado esa persona, hay un paso que es la asignación. Entonces acá se asocia a una persona dentro de un listado, y para poder asociar a esta persona dentro de un listado, se crea esta persona en el paso 1, en el paso 1 se agrega esta persona, ya sea por la plataforma de gestión escolar o cargando el Excel, ¿ya? Y cargando el Excel básicamente ingresando el registro de esa persona. Lo más probable es que creemos una funcionalidad que permita agregarla por un formulario a través del sistema. Pero por ahora se puede agregar a través de la misma planilla. Una vez creada esa persona, se asigna esas horas y toma automáticamente las horas que habían sido asignadas en el paso 3, o sea, en el paso 4, según las horas que faltaban del paso 3. Es decir, automáticamente toma las horas que yo conformé para ese plan de estudio, para ese profesor. Una vez hecha esa asignación, puedo hacer la distribución de sus horas de no lectivas, y haciendo ese cierre, ya paso al paso 5 con la distribución de financiamiento. ¿Ya? Básicamente lo que hace esta etapa de reclutamiento es poder ajustar todos esos profesores que tenemos que ir a buscar, ¿cierto? O entregar las horas, se asignan y ellos entran de nuevo al flujo normal, que es el flujo que yo les he mostrado hasta ahora. Una vez que yo tenga ya el paso 3 completo, el paso 4 también listo, en cuanto a la distribución de horas no lectivas, voy al paso 5 y aquí hago un trabajo también por cada uno de los docentes para hacer la distribución de los financiamientos, ya para poder tener ese detalle también, que es súper importante para ver cómo se trabaja, o sea, cómo se asignan las distintas horas según su financiamiento. Aquí asigno si es financiamiento general a esta persona, por ejemplo, son 25 horas, y si son otros asociados al financiamiento PIE, o a la RICEP, o a otros que pueda tener el colegio. ¿Ya? Con toda esta información, y una vez terminado también la asignación del financiamiento, voy a la última parte del proceso, que viene siendo la impresión de documentos como el nombramiento. Acá se visualiza también un formulario donde se completa ya información que viene establecida, aquí centro de costo, y aquí está relacionado con lo primero que hay que hacer con la configuración cuando se van asignando los distintos centros de costo, qué tipo, cuando inicia, si es que hay archivos adjuntos asociados a la entrega, al ingreso, alguna observación, y se hace un nombramiento. Voy a ver si me permite imprimir el documento. Me pasó lo mismo que en la anterior. Lo que hace aquí también genera un documento de nombramiento tipo para entrega al docente, con la cantidad de horas del plan, con la cantidad de horas de contrato definida, con la cantidad de horas del plan de estudio. Vamos a agregar una opción que permita tener el listado de las asignaturas que va a hacer y los cursos con cada una del plan. En un futuro también vamos a sincronizar con el horario de curso que está en la plataforma de gestión escolar, cosa que el profesor pueda disponer de un documento, o sea, el colegio pueda entregarle al profesor un documento con el detalle de todas sus horas de contrato, cómo éstas se distribuyen en sus distintas responsabilidades, acciones y tareas, y además cómo se ven visualizadas en un horario, como sabemos que la plataforma de gestión escolar
tiene la posibilidad de ver en una semana cómo se distribuyen todas estas horas. ¿Ya? Y una vez entregado el nombramiento, termina el ciclo del el cierre de la votación, ¿cierto? Imprimiendo, ya sea imprimiendo de manera masiva los nombramientos que están acá, o finalizar el nombramiento, o descargar masivamente los nombramientos, que serían todos los documentos, una vez terminado este proceso. ¿Ya? Eso es el módulo, esa es la primera versión del módulo. Queremos seguir avanzando con el desarrollo de este sistema. Como les mencioné, ya habían algunas cosas que queremos agregar, que van a ir en pasos siguientes, como la incorporación de el ajuste del horario, como hacerlo conversar con el horario de la plataforma de gestión escolar, llevar la información de la conformación del plan de estudio al sistema de gestión escolar también, para que no tengan que procesar de nuevo o la asignación de estos profesores en eso, sino que ya venga listo lo que hice en el paso 3, ya esté listo y sea visible en el sistema de gestión, para comenzar el siguiente año a colocar notas, todo ese proceso que se realiza. Y además también en el paso 4, cuando empezamos a ajustar las horas, en el paso 4 o 5 estamos definiendo, pero en el ajuste de las horas que se vayan a hacer por otro tipo de apoyos complementarios o actividades y que tengan relación con el PME, vamos a generar el inicio que permita trabajar con un módulo nuevo que sea la administración del PME. Y las etapas del PME, las acciones del PME, los presupuestos del PME, cosa que podamos anclar la información que existe acá relacionada al PME, en cuanto a los recursos asociados del pago de funcionarios para el trabajo, pero que también eso sirva como complementario a todas las otras acciones relacionadas al PME. Entonces, así es como este módulo va a ir creciendo y hacia dónde nosotros vamos a dirigir próximos desarrollos o próximos productos. Y se los quería comentar para que entendieran que el módulo no solamente va a hacer eso en algún minuto, sino que estamos pensando a seguir desarrollando ese tipo de cosas. ¿Ya? Para los que necesiten asesoría comercial respecto a este módulo, les voy a dejar un link para que registren sus datos y así un asesor los va a contactar y los puede orientar más respecto a las funcionalidades, pero también en aspectos comerciales de la contratación, si es que les interesa, y conocer un poquito más de qué se trata el sistema. Voy a anotar esto en el chat, voy a dejar. En esa URL ustedes ingresan ahí y ahí va a estar la información y cierto va a haber un formulario en el cual pueden dejar la información o solicitar más información respecto a este sistema y a los precios quizás, a la modalidad, eh, ver si es que quieren saber si es que hace otras cosas o qué podemos, cualquier idea, cualquier comentario también súper interesante poder conocer para poder seguir desarrollando cosas que tengan y que les ayuden a ustedes a mejorar su trabajo, su labor. Bueno, eso, no sé si tienen alguna consulta, yo creo que ya podemos pasar a una etapa de dudas, consultas que podemos ir resolviendo. Me pueden dejar en el chat y yo les voy respondiendo, y así más o menos todos, si tienen algún comentario, alguna consulta, podamos ir resolviendo en el mismo momento. Otra, no lo había mencionado, otra etapa
También otra de las cosas que queremos trabajar con este módulo va a ser también una sección en este mismo módulo, una sección nueva, pero que permita, como vimos aquí, nosotros vimos el proceso de un año a otro, es decir, preparar el proceso para un año a otro. Pero lo que queremos agregar es una sección que sirva de gestión anual, que sirva poder conocer eh, o buscar rápidamente, por ejemplo, una necesidad de reclutamiento en base a un movimiento interno que puede haber pasado, no sé, una renuncia, un, una licencia médica prolongada, ¿cierto? Y que se vean forzados a buscar, ¿cierto? Primero, cuántas horas hace el profesor, en qué asignatura está a cargo, cuántas horas están asociadas a esos, qué financiamientos están asociados a esas horas, y por tanto va a haber un módulo o una sección que básicamente busque a este profesor y despliegue toda esa información respecto a las horas de contrato, las horas que hay que tomar, y además busque internamente, ya sea del colegio o del sostenedor, en el caso de sostenedores que tengan más de un colegio, que busque disponibilidad de otros docentes en cuanto a sus horas de contrato, ¿cierto? Y características que puedan tomar esas horas. Cosa de también ayudar al tiempo de búsqueda justamente en esas circunstancias que son de un momento a otro, ¿cierto? Que uno no sabe, que no tiene contemplado, y que por tanto rápidamente poder encontrarse internamente existe personas que puedan cubrir esa hora, ¿cierto? Aumentándole la cantidad, quizás por un tiempo, de esas horas, asignándoles, ¿cierto? Eh, esas horas que ese profesor pudo haber dejado por los motivos que puedan pasar, ¿cierto? Um, Eso también lo queremos trabajar. Lo más probable es que para el próximo año esa sección esté también, pueda estar desarrollada y esté disponible justamente para el proceso de gestión anual. Porque la dotación no solamente es preparar el proceso de un año a otro, sino que también durante el año existe un trabajo quizás menor, pero un trabajo que cada cierto tiempo puede pasar, sobre todo quizás en colegios, eh, en, en sostenedores con una gran cantidad de funcionarios, que por lo tanto puede ser más recurrente esos casos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, consulta. Recuerden, este video nosotros lo grabamos, lo más probable es que después nosotros lo publiquemos en el sitio de YouTube, y lo vamos a hacer llegar también a todas las personas que se inscribieron al webinar, para que vean los que no pudieron asistir por algún motivo también de las que se inscribieron, para que puedan ver y compartir de qué se trata esta información que fue entregado. La idea era presentarles el módulo. Tuvimos varias consultas preguntando de qué se trataba, porque el proceso, el módulo tocaba una parte de la dotación justamente en un proceso que no es menor dentro de las instituciones, y por lo tanto nos pareció correcto poder generar una instancia en donde ustedes pudieran conocer de qué se trataba, y así poder obtener un poquito más de información, si es que les parece. Así que eso, no sé, parece que no hay consulta, así que si tienen algo. Muchas gracias, Claudia. Eso esperamos que les haya gustado, que les haya podido responder a las dudas que les puede haber generado, que los hizo inscribirse en el webinar. Así que, como les digo, ahí está el formulario, si es que necesitan mayor información. En la página también está, en la página de NAPSE también está en primera pantalla la información, en el primer banner. Llegamos a la misma URL que les mandé.
¿Ya? Así que cualquier duda o consulta lo pueden hacer llegar a través de ese formulario. Así que, bueno, eso. Me despido, les agradezco a todos su tiempo. Les deseo que estén muy bien, que se cuiden y nos estamos viendo en otra ocasión. Eso. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.